Estamos en esta mesa de análisis político de este martes 2 de agosto de 2022 con Adolfo Fito Garcé, Daniel Chaschetti, Fernanda Boidi y Daniel Buquet. Vamos al segundo tema. La semana pasada se conocieron dos encuestas sobre preferencias presidenciales de los uruguayos. La última fue la de Opción Consultores, que preguntó ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente del país?, aclarando a los consultados que Luis Lacalle Pou no puede presentarse para la próxima elección. Según este sondeo, en el Frente Amplio, el 9% eligió al intendente de Canelones, Yamandu Orsi, el 6% a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el 2% al senador frente amplista Óscar Andrade, el 1% a otras opciones del Frente Amplio como el senador Mario Vergara y el presidente de la agrupación, Fernando Pereira. Otro 3% expresó una preferencia genérica al Frente Amplio. Entre los que eligieron a alguien del Partido Nacional, el 5% nombró al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El 2% a varias opciones del partido, como la presidenta de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el senador Jorge Gandini y el también senador Juan Sartori. El 1% eligió a la vicepresidenta Beatriz Argimón y otro 1% tuvo una preferencia genérica al Partido Nacional. En cuanto al Partido Colorado, el 2% eligió al ex senador Pedro Bordaberry, el 1% a varias opciones dentro del partido, como el presidente del CODICEN Robert Silva, el canciller Ernesto Talvi y el ex presidente Julio María Sanguinetti. Otro 1% tuvo una preferencia genérica dentro del Partido Colorado. Por último, en cuanto a Cabildo Abierto, el 3% eligió al senador Guido Manini Ríos y el 1% al ministro de Salud Pública Daniel Salinas. Además de Opción, la consultora Equipos publicó el lunes una encuesta sobre candidaturas en la coalición multicolor. Según el sondeo, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, Pedro Bordaberry, por el Partido Colorado, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, encabezan las respectivas internas en sus formaciones políticas. Bueno, ¿cómo vieron estas encuestas? ¿Cómo vieron estos números? Empezamos, ¿les parece que por la interna de el Frente Amplio? Empezamos por la interna del Frente Amplio, que fui por orden, a ver. Chaschetti, dale. ¿Chaschetti? Dale. Bueno, no sé, a ver. Dale. Lo primero que se puede decir, me parece a mí, es que estas encuestas confirman algo que todo el mundo manejaba, de cuáles son los candidatos que tienen más chance, ¿no? Ahí aparecen Orsi y Cose, o Cose y Orsi, depende de cuál de las dos encuestas se miren. Confirman un escenario que bueno, todos los analistas manejaban como, y digamos lo manejaban en base a intuición. Esto confirma, digamos, empíricamente que efectivamente entre los frente amplistas hay una inclinación hacia estos dos candidatos. ¿Qué más se puede decir? Bueno, que Andrade y Vergara y Pereira, que vendrían a ser los que vienen atrás, bueno, van a tener un dilema en el futuro, porque bueno, el problema que tienen es si se polariza. Pero bueno, como estamos lejos de la elección y no sabemos todavía cuáles van a ser las estrategias, digamos que este escenario lo único que nos pinta es un estado de preferencias de los electores frente amplistas. Más de eso es difícil de decir. Yo les hago una pregunta nada más. Un poco compartiendo todo lo que decís, Daniel. ¿Fernando Pereira va a ser precandidato en 2024? Él ha dicho porque yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y por qué decís que no? Y porque, primero porque le creo. A Cose no le crees, entonces. No, bueno, no, pero es distinto, ¿no? Pero Cose también dijo que no iba a ser. Sí. Pero a ver, me parece que estamos... O sea, yo parto de la base de que todos pueden ser si las condiciones para que su candidatura prospere se dan, ¿no? A ver, está claro. Acá hay dos cosas, sí. porque todo se tiende a ver un poco en términos de popularidad, que es lo que las encuestas nos muestran. Es muy importante, obviamente, porque de alguna manera la encuesta establece algo así como las chances que tiene cada uno. Vos decir, bueno, este tiene mucha chance, este otro está... Fernando Pereira no está ahí liderando. Eso lo achica, porque ¿qué pasa?
El tema es que la candidatura no se basa en las encuestas. La candidatura en el Frente Amplio pasa por un proceso que tiene otros componentes y uno de los más importantes son los apoyos políticos, es decir, ¿quién está atrás de tu candidatura? Entonces, si vos me decís, Fernando Pereira va a ser candidato, yo creo que debería haber dos requisitos. Uno, que remonte mucho las encuestas y que además la vertiente se alíe con algún otro sector, por ejemplo, con el ala moderada del Frente Amplio, para generar una candidatura porque no le gusta alguna de las otras, porque para mí ese es el problema que tiene el Frente Amplio. Carolina Cose ha sido candidata hasta ahora de los sectores más de izquierda del Frente Amplio. Se ha ubicado a la izquierda del MPP, que está ahí como en el centro del Frente Amplio, que tiene el otro candidato, que es Orsi. Orsi le encantaría, obviamente, que los moderados lo apoyen. Tiene todo el perfil, todas las características. La pregunta es, ¿los moderados van a hacer esto? Si los moderados no les gusta Orsi ni Carolina Cose, que tiene el otro problema, que todavía no sabemos quién apoya a Carolina Cose, sabemos que tiene el perfil radical, pero los comunistas tienen a Andrade, que van a hacer, van a decir, bueno, ahí Boca, está la clave, ¿no? Boca, vos no vas, en esta apoyamos a Carolina porque Carolina está liderando las encuestas, yo qué sé. Entonces, pasa por ahí. Si los sectores moderados, el sereñismo del Frente Amplio, la vertiente, ¿no? El Nuevo Espacio, todo ese sector dice, no podemos ir con Orsi, no nos convence, y mucho menos con Cose, necesitan una candidatura. Y ahí podría ser Fernando Pereira o algún otro, pero ojo. Mario Vergara es el que aparece ahí con más chance, ¿no? Bueno, Mario Vergara ya generó el antecedente de la candidatura, necesitaría que fueran todos atrás de él. Creo que hasta ahora Vergara ha tenido algún problema. Sí ha logrado nuclear varios sectores, pero con dificultades. En fin, para mí ese es un poco el problema que tiene el Frente Amplio, tiene que ver con esa distribución. Vos lo ves por el lado de las alianzas, eso, de cómo cómo se van a alinear los sectores internos detrás de alguna de las candidaturas que ya están. Digamos, el menú ya está cerrado, ¿no? No va a aparecer otro candidato, otra candidata fuera de estos nombres que estamos manejando. ¿Fernanda? Sí, de acuerdo con Daniel. Lo que hacen estas encuestas, estos primeros sondeos, es, bueno, marcar la cancha, si querés, de quiénes están en carrera, quiénes tienen alguna chance, y eso en algún sentido establece las bases del diálogo de cómo van a ser los apoyos. Porque están, por un lado, las preferencias político-ideológicas y, por otro lado, la estrategia electoral. O sea, los distintos grupos de todos los partidos, ahora estamos hablando del Frente, pero pasa todo, no van a ir a apoyar al que es invotable, digamos, porque estratégicamente, desde el punto de vista electoral, no es una gran decisión. Pero eso no sucede. Hay varios candidatos atractivos para la opinión pública, por lo que muestran estas encuestas, y habrá que ver cómo se dan esos ajustes. Sí, es verdad que para los distintos partidos el peso de las encuestas o el peso electoral o el peso de hecho de las elecciones internas, en definitiva, es diferente, porque en el Frente Amplio, como bien explicaba Daniel, hay como un proceso interno de cómo se gestionan a priori los apoyos de los distintos grupos que digamos, en gran medida establece de antemano cuál va a ser, si se quiere, el resultado electoral o en gran medida cuál podría llegar a ser el resultado electoral en la elección interna. Pero esto recién empieza. La certeza más grande que tenemos con esta publicación de resultados es que arrancó la carrera para 2024 explícitamente. Y vamos a ver, me parece, mucho más de esto, mucho más de apoyo, mucho más de atención mediática a estos actores, ya no en función de las posiciones políticas que ocupan, sino de qué tan grande o justo o adecuado le queda el traje de precandidato. O sea, parece que esto marca, bueno, ya entramos de lleno en campaña. Que algunos lo dirán más explícitamente que otros. Yo te iba a decir eso, ¿no? Lo que vamos a escuchar es todavía no es tiempo de, pese a que en todos los partidos están muy sumergidos ya en este tema, ¿no? Pero es como dice Daniel, no es momento de hablar de candidaturas. Todos niegan ahora. Bueno, claro. Todos niegan, pero todos están tejiendo. Entonces, tal cual. Habrá que ver qué tanto se transparenta eso a medida que pasen los meses. ¿Les quedó algún apunte más del Frente?
Me quedé pensando en lo de Fernando Pereira, tu excelente pregunta, Chasque, sobre la diferencia entre Fernando Pereira y Carolina Cose. Es cierto que Carolina Cose durante la campaña electoral dijo, cuando se postuló a la Intendencia de Montevideo, dijo que no iba a ser candidata a la presidencia en el 2024. También es cierto que no lo ha descartado. Ha pasado todo este tiempo, ha sido... Es más cuidadosa que Orsi, ¿no? Claramente. Sí, Orsi nunca dijo, no voy a ser candidato, ¿no? En todo caso, no tiene reelección. Claro. Sí, además no tiene reelección, claro. Entonces, yo creo que simplemente, ¿no? Que los políticos tienen que ser extraordinariamente cautelosos. No quiere decir que no puedan cambiar de opinión, pero en todo caso tienen que dar excelentes razones para cambiar de opinión. Por eso me despego ahora de Carolina Cose y de Fernando Pereira, y de las personas concretas, y voy a un asunto mucho más general que tiene que ver con si van a ser candidatos o no, o si van a cambiar de opinión respecto a algo que dijeron en la campaña electoral, si van a cambiar, por ejemplo, de preferencia de política pública. Ahora está el debate ese sobre si la calle Pou cambió o no cambió su posición en torno, yo que sé, al TLC o en torno a la seguridad social, ¿no? Está este debate circulando. El punto es que no deberíamos naturalizar, creo yo, que los dirigentes políticos cambien alegremente de opinión o demasiado fácilmente de opinión. Pero no es algo frecuente en Uruguay, ¿no? Bueno, No es Argentina. O sea, la mayoría de los políticos uruguayos resisten los archivos. Eso yo lo tengo claro. Y es muy importante que siga siendo así. Y que no demos como por un hecho. Pero, está bien, dijo una cosa, después dijo otra y no pasa nada. Si la barra me lo pide. Está bien, pero convengamos que en la historia de Uruguay hay muchos casos así, ¿no? De gente que se va y después vuelve. Hay que... En la década del 40, del 30, Herrera, no sé, cuántos casos tenemos, ¿no? Sí. De gente dirigentes que utilizaban muchas veces, digamos, el shock emocional sobre sus seguidores para que los seguidores reaccionaran. Sí. Ojo, ¿no? Tampoco es que estén todos invictos, ¿no? No, claro, ni están todos invictos, ni cambian todo el tiempo, como decís vos, ni cambian todo el tiempo de parecer. Por suerte hay además siempre alguien que le pase la factura, ¿no? Si cambiaste de opinión, alguien te va a pasar la factura. Por suerte hay periodismo y análisis político independiente. Y oposición. Por supuesto, claro. Todo eso ayuda mucho, ¿no? Pero si los políticos cambian de opinión, tienen todo el derecho a cambiar de opinión, simplemente tienen que dar excelentes razones. Pero ¿no? ves que en el caso de Cose, por ejemplo, lo que incida sea efectivamente el costo político que puede pagar el tener que cambiar de opinión, o termina lo que en realidad puede generar alguna duda son las alianzas que pueda construir, ¿no? Y si eso hace que vea viable o no el tener Para mí es un éxito. tema menor, porque yo qué sé, Tabaré Vázquez se fue para la casa, ¿te acordás cuando el episodio aquel donde contó el caso del conflicto con Kirchner en la Universidad de Montevideo? Creo que fue y se retiró, dijo, pero Profundo y prolongado silencio. Y después volvió. Pero lo fueron a buscar todos, ¿no? Lo fueron a buscar todos. Es que vos pensás que no la pueden ir a buscar todos. A Fernando Pereira no lo ven a buscar todos. Pero no pasa por ahí. Me parece que estamos exagerando, alejándonos un poco del funcionamiento normal de las cosas. Yo lo que digo que lo normal no necesariamente está bien, que lo normal puede ser erróneo. Hay una diferencia entre Orsi y Cose radical, y es que Cose tiene reelección en la intendencia. Claro, el tema acá es, porque Cose podría decir, no, bueno, ¿qué problema tengo? Voy a ser consistente con mis dichos anteriores, claro, que vaya Orsi a la presidencia, que no tiene reelección, mientras tanto yo reelijo Montevideo y voy en la próxima. ¿Sabes qué pasa? Los políticos no tienen capacidad para calcular a futuro tanto tiempo. ¿Qué puede pasar? Pero entonces, los políticos no solo tienen que calcular. Tienen que calcular el costo también de la gente, cómo reacciona frente a sus cambios de discurso. Ese es el cálculo, Fito, exactamente. El problema es el siguiente. Si a mí me presentás la oportunidad de una candidatura viable, porque no es, candidato puede ser cualquiera, ¿no? Tengo que ganar la interna del frente y después tengo que ganar el balotaje, ¿no? O en primera vuelta, yo qué sé.
y en ese momento todos los astros están alineados de modo que esto parece muy probable, cualquiera va a decir, es que no sé si voy a tener esta oportunidad dentro de 5 años. No. Ese es el punto. Ese es el punto. Y eso pasa así, y ese es el cálculo de los políticos que quieren hacer carrera política. Exacto. Porque como vos querés hacer carrera académica, y porque sos un académico, Sí. y Romina quiere hacer una carrera periodística, porque es periodista, los políticos quieren hacer una carrera política. Sí, Y yo quiero que entonces la van a gente crea en la calcular democracia. dónde van a estar en el futuro, y que crean los medios y que crean los académicos. Crean la democracia. Y sí, pero la gente Si los cree en la políticos- democracia, Fito. Ok. No A me ver. hables como si estuviéramos en un país de África. No es A un ver, país a de ver, África. Estamos en explícate, Uruguay. No, pero no, porque además hay otros partidos sobre los que hablar. Sí, No, nos yo queda simplemente quiero. Porque a ver, ustedes saben, todo lo del cálculo político es así, es como la ley de la gravedad de la política, pero no puede ser solo eso la política. Y es extraordinariamente importante que los políticos recuerden que hay gente mirándolos, ¿no? Y que hay gente a la que le cuesta horrores creer en ellos, ¿m? Y que cuanto más cambian de opinión sin dar buenas explicaciones, peor para la legitimidad de la democracia, que no está tan bien y que está en recesión en todas partes. Entonces, simplemente, nada, hacer sonar siempre la alarma de cómo reacciona la opinión pública frente a esto. Te voy a agregar un matiz, ¿no? Dale. Vos estás censurando el cambio. Y censurando no, yo pregunto. Yo lo que digo es que yo le doy el derecho a cualquier persona en este mundo de cambiar. No, yo también. Entonces, si un Pido buenas político... explicaciones, nada más. Ahí va, eso es mejor, ¿no? O sea, si cambian de opinión, que argumenten, Pidan, y me pidan. parece que eso es lo que va a ocurrir. Ok. Van a sacar cálculos y luego explicarán por qué Bueno, que cambian sean de buenas opinión. Como explicaciones. Echegoyen en el Senado, no voy a contar la anécdota. Pero Claro, es muy buena, ¿no? Fernanda, ¿te quedó algo sobre este debate? No, de acuerdo. Creo que también en la línea de lo que decía Fito, hay cambios y cambios, ¿no? Y los cambios pagan peaje. Una cosa que te cambie de partido en la mitad del término legislativo. Otra muy distinta es que cambies de parecer sobre si sí o si no hacer campaña o digamos, porque se puede atribuir primero a una decisión personal que no necesariamente afecta a los demás, aunque sí lo afecta. Pasa cuando los candidatos se bajan, por ejemplo, no solo cuando deciden subirse, tal vez es bastante más dramático cuando se bajan y dejan colgado del pincel a todos los que los apoyaron, También. por ejemplo. También. Eso pasó También. con precandidaturas, ¿no? Estoy pensando en Verónica Alonso en estas últimas elecciones y ha pasado otros muchos casos. Y además, el argumento de decir yo no quería, pero ahora sí, tiene un dejo altruista, ¿no? Decir, bueno, no, yo me quería retirar, yo me quería dedicar a la vida familiar, yo me quería dedicar a mi vida profesional. Sin embargo, mi compromiso con la patria, con el partido, con la ciudadanía o con todos esos juntos es tal que es un argumento muy vendible. Es bueno, me debo a la barra, si la barra me lo pide. Claro. Entonces, estamos muy acostumbrados a ese pasaje. Lo que hay atrás, si es el compromiso altruista, si es un cálculo que antes no cerraba y ahora cierra, si es que finalmente se ataron las alianzas que se consideraban necesarias para entrar a la carrera política, bueno, eso pertenece a la órbita de la decisión privada, si se quiere, de los actores políticos, y que nunca lo sabremos o nunca sabremos en qué proporción pesa cada una de esas cosas. Pero creo que lo damos todos como parte del juego de toma y daca. Es un cambio de parecer distinto a un cambio de posición en cuanto a política pública, o un cambio de partido o un giro ideológico. Creo que además la ciudadanía ve y en consecuencia penaliza diferente esos cambios de posición. Solo ese matiz. Hacemos una breve pausa y a la vuelta hacemos el mismo análisis, pero por el lado del oficialismo. ¿Qué pasa en los partidos de la coalición de gobierno?